que ustedes tienen de WhatsApp, escriban que ya estoy conectada acá en química, que ya vamos a iniciar, por favor. Bueno, entonces yo voy a empezar con el llamado a lista. Aitana Alvarado. Presente, profe. Mariana Arias. Presente, profe. Miguel Ángel Arias. Presente, profe. Isabela Arias. Valeria Arias. Gabriela Botero. Listo, Gabriela. Isabela Cano. Presente, profe. Sofía Colorado. Presente. Nicolás. Presente, profe. Esteban. Presente, profe. Ok. Luisa Fernanda García. Cristian Mauricio García. Surley Roxana. David Gómez. Damián Esteban. Alejandro Manrique. Presente, profe. Juan Esteban Méndez. Presente. Valery Nicole Mendieta. Presente. Kevin Yesid Orozco. Presente, profe. Evelyn Orozco. Presente. Sofía Pinto. Presente, profe. Simón Buenos días, Pinzón. profe. Ya voy, Valeria. Valeria Arias. Listo, Valeria. Sigamos con Geraldine Pinzón. Presente, profe. María José Pulgarín. Presente, profe. Mario Alejandro Ramírez. Presente, profe. Ok. Noriagni. Karen Sofía Ramírez. Diego Alejandro Rangel. Listo, Karen, ya vi tu mensajito. Diego nada. Salomé Ríos. Profe, presente. Presente, profe. Ah, bueno, ya llegó Diego y también está Salomé. Juan Camilo Vázquez. Juan Camilo. Presente, profe. Juan Sebastián Zapata. Salomé Zuluaga. Listo, necesito saber si apareció. Luisa Fernanda García. Surley Roxana. Presente. Ok. David Gómez. Presente. Damián Esteban. Simón Pinzón no está. Noriagni tampoco. Juan Sebastián y Salomé Zuluaga. Listo, chicos. Bueno, hoy tenemos nuestra clase de química. La semana pasada nosotros dimos inicio a la temática de tercer periodo en la clase de química. ¿Sí recuerdan? Que iniciamos viendo la actividad de saberes. En este periodo vamos a trabajar la tabla periódica y los grupos de la tabla periódica. Y lo que hicimos fue coger una tabla periódica que estaba en blanco y la empezamos a colorear de acuerdo con los diferentes grupos que existen en la tabla periódica. Entonces, le dimos un color a los alcalinos, otro color a los alcalinotérreos, otro a los metales de transición, a los metaloides, a los no metales, a los gases nobles, a los halógenos, a los lantánidos y a los actínidos. Ese fue el trabajo que se desarrolló en la clase pasada. Les voy a compartir mi pantalla porque fue un trabajo muy sencillo que prácticamente quedó terminado en la clase, pero a pesar de eso tengo estudiantes que no me presentaron la actividad.
Entonces les voy a mostrar qué estudiantes son los que no la entregaron. Esos estudiantes que no entregaron esa actividad, que es la primera de este tercer periodo, y que ya empiezan con el pie izquierdo porque ya empiezan debiendo, son Aitana Alvarado, Gabriela Botero, Isabela Arias, Juan Felipe Carvajal, María José Pulgarín, Noriagni, Salomé Ríos y Simón Pinzón. Isabel Arias no está asistiendo, Juan Felipe Carvajal no está asistiendo, Simón Pinzón no está asistiendo. Entonces, básicamente son 5 estudiantes los que no lo entregaron, que fue Aitana, Gabriela, María José, Noriagni y Salomé Ríos. Son los que no han entregado esa actividad. ¿Sí les queda claro, chicos, a ustedes los que están debiendo? Profe, se lo puedo entregar hoy. Claro, pero es que eso es lo que yo quiero que ustedes tengan clarísimo, que es que las actividades son para entregarlas el mismo día, no para entregarlas después. O sea, si yo no digo nada, ustedes siguen calladitos. Listo, empezamos con la clase del día de hoy. En la clase del día de hoy vamos a ver parte de la historia de la tabla periódica y todos los apuntes que tomemos en la clase del día de hoy es la actividad número 2 de este tercer periodo. Entonces, por favor, a tomar muy buenos apuntes. Colocan como título Historia de la tabla periódica. Me cuentan, por favor, cuando ya tengan el título escrito. Profe, ya. Los demás estudiantes. Listo, profe. Listo, profe. Bueno, entonces van a colocar como subtítulo, así nació la tabla periódica en el siglo XIX. Entonces van a escribir este subtítulo de aquí. Así nació la tabla periódica en el siglo XIX. Yo les voy a leer y les voy a escribir qué vamos a escribir. Actualmente se conocen 118 elementos y todos ellos están perfectamente colocados en la tabla periódica según sus características. Sin embargo, a mediados del siglo XIX solo se conocían 63 elementos y de hecho los químicos no se ponían de acuerdo sobre cómo nombrarlos y ordenarlos. Por ello, en 1860 se organizó el primer Congreso Internacional de Químicos en la ciudad alemana de Karlsruhe. Esta reunión fue crucial en la historia de la ciencia, pues allí se gestó la manera en la que actualmente organizamos los elementos químicos, pero no fue nada sencillo llegar a un acuerdo. Vamos a escribir desde acá, desde aquí, perdón. Entonces le van a poner E mayúscula porque es con lo que van a arrancar. En 1860 se organizó el primer Congreso Internacional de Químicos en la ciudad alemana de Karlsruhe. Esta reunión fue crucial en la historia de la ciencia, pues allí se gestó la manera en la que actualmente organizamos los elementos químicos. Hasta aquí lo vamos a escribir. Me avisan, porfis, cuando ya hayan terminado.
No se los olvide avisarme, por favor. Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Listo. No, profe, todavía no. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, entonces recuerden de qué estamos hablando. Estamos hablando de cómo fue que nació la tabla periódica. Entonces, prácticamente nace después de este congreso o de esta organización de químicos en 1860. El primer paso que se dio en ese congreso, en ese año, el primer paso fue establecer el concepto de peso atómico, masa atómica de un elemento. O sea, eso fue lo primero que se pusieron de acuerdo, que fue establecido por el químico italiano Stanislao Cannizzaro. En ese concepto se inspiraron 3 jóvenes participantes del Congreso: William Odlin, Julius Lothar-Merger y Dmitri Ivanovich Mendeleev, para crear las primeras tablas periódicas. O sea, estos 3 jóvenes se inspiraron en ese concepto de peso atómico, masa atómica, para construir las primeras tablas periódicas. A pesar de que internacionalmente se acepta como Dmitri Mendeleev como el creador de la tabla periódica, algunos autores dicen que la versión definitiva de la tabla fue posible gracias a la ley periódica que presentó el británico Henry Moseley a comienzos del siglo XX. Dice por último, cuando Dmitri Mendeleev ordenó los elementos químicos en 1869, es decir, 9 años después de ese congreso, en una tabla en la que se colocaban según sus propiedades físicas, la química cambió para siempre. Entonces vamos a escribir solamente de esta diapositiva el último párrafo, para entender que el autor, digamos, más reconocido, el que más, digamos, aportó a la construcción de la tabla periódica que tenemos en la actualidad, es este químico, Dmitri Mendeleev. Entonces escribimos ese último párrafo, por favor. Listo, profe. Los demás, ¿cómo van? Listo, profe. Ya terminé, profe. Listo, perfecto. Entonces continuamos. Yo les digo de aquí qué vamos a escribir. Profe, espere, me Actualmente, faltaba un poquito de nada. un poquito o nada. Es que Sí, un profe, poquito me de, un claro de poquito la de nada. química cambió para siempre. Ah, bueno, porque es que un poquito de nada no existe. O te faltaba un poquito o te faltaba nada, pero un poquito de nada no. Bueno, ahora sí continuamos. Listo, Actualmente, ya. la tabla periódica se compone de 118 elementos que están distribuidos en 7 filas horizontales, llamadas periodos, y 18 columnas verticales, conocidas como grupos. De modo que los elementos que pertenecen al mismo grupo, recuerden que eso lo vimos, tienen propiedades similares. Por eso en la clase pasada a esos elementos del mismo grupo los pintábamos del mismo color. Su descubridor, el químico ruso Dmitri Mendeleev,
No fue premiado con el Nobel, por lo que es una de las contribuciones capitales en la historia de la química más grandes. A cambio, como no le dieron ese premio Nobel, a cambio, en 1955 recibió el honor de prestar su nombre al Mendelevio, que es el símbolo químico MD, y el elemento químico número atómico 101 de la tabla periódica. ¿Quiénes de ustedes tienen ahí tabla periódica a la mano? Chicos, busquen por favor en esa tabla periódica el elemento 101. Por favor, busquen el elemento 101 y dígame cómo se llama. Alguien dejó el micrófono abierto. ¿Cómo se llama el elemento Sí, profe, se químico llama 101? Mendelevio, el 101. Mendelevio. Y el símbolo químico es MD. Entonces ya sabemos que Mendelevio recibió ese nombre en honor a Dmitri Mendeleev, que fue el creador de la tabla periódica. ¿Listo? De esta diapositiva vamos a escribir la primera parte. Actualmente, la tabla periódica se compone de 118 elementos distribuidos en 7 filas horizontales, llamadas periodos, y 18 columnas verticales, conocidas como grupos, de modo que los elementos que pertenecen al mismo grupo tienen propiedades similares. Vamos a escribir hasta acá. Desde aquí hasta aquí. Listo, profe. Ok. ¿Los demás? Sí, profe. Listo, profe. Listo. Entonces continuamos. Profe, me falta un poquito. Ah, bueno, termine pues y me avisa. ¿Listo? Sí, Ahora profe, sí. ya. Ok. Entonces dice, la función primaria, o sea, cuando yo digo función primaria, estoy diciendo la función más importante, la más importante. Entonces, la función primaria de la tabla periódica es servir como diagrama de clasificación y organización de las distintas familias de elementos químicos conocidos. De modo que los grupos son uno de los componentes más importantes de la tabla periódica. Y recuerden que ese es el tema que vamos a trabajar durante este periodo, los grupos. Los grupos que la componen son, entonces básicamente son dos grupos. El primer grupo serían los metales y el segundo grupo serían los no metales.
pero dentro del grupo de los metales tenemos a los alcalinos, a los alcalinotérreos, a los metales de transición, a los metaloides, y dentro del grupo de los no metales tenemos a los halógenos, a los gases nobles, a los lantánidos y a los actínidos. Entonces, de esta diapositiva lo vamos a escribir todo. Espérenme un momentico. Listo, profe. Los demás, cuéntame cómo van. Profe, me falta un poquito, ya voy a terminar. Bueno, vamos a esperar un minutico. Listo, profe. Listo. Los demás, ¿listo? Profe, estoy copiando. Ok. Bueno, ya me voy a salir de acá y les voy a ir a mostrar en Classroom cómo les aparece la actividad. Entonces, ustedes ingresan al Classroom de Química de 702, entran a Trabajo en Clase. Espérate que todavía no se ha asignado, la voy a asignar. Asignando.
Entonces dice tabla periódica. Entonces dice, en esta actividad el estudiante deberá subir los apuntes de la clase del 13 de septiembre, o sea, del día de hoy. Tienen plazo hasta las 6 de la tarde para subir los apuntes que acabaron de tomar en esta clase. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud con relación a lo que les acabo de decir. No, señora. No, señora. Listo. Bueno, entonces vamos a dejar la clase de hoy hasta ahí. Ya lo que vamos a hacer en la próxima clase es que vamos a empezar a trabajar cada grupo. Entonces, en la próxima clase vamos a trabajar alcalinos y alcalinotérreos. Luego trabajamos metales de transición y metaloides. Luego trabajamos gases nobles y no metales. Y luego lantánidos y actínidos. Listo, chicos, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta luego, profe. Bueno, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego, Chao. profe. Feliz día. Lo mismo, pónganse al día con lo que deben. Chao. Chao. Hasta luego, profe.